Cuando pienso en el mañana, no sé qué vendrá. Cuando mi esperanza es corta, sé que cerca estás. Me recuerdas una y otra vez. Eres tú quien me puede entender. Creíste en mí, cuando yo creí. Creíste en mí, me dijiste te amo. No me voy a ir, yo volveré a ti, a mi primer amor, a mi primer amor. Puedo correr de tu gracia y no me ofreces más. Puedo hacerlo a mi manera, mas tú me encontrarás. Me recuerdas una y otra vez. Eres tú quien me puede entender. Creíste en mí, cuando yo creí. Creíste en mí, me dijiste te amo. No me voy a ir, yo volveré a ti, a mi primer amor, a mi primer amor. Llamaré hasta la eternidad. Llamaré hasta la eternidad. Creíste en mí, cuando aún yo creí. Creíste en mí, me dijiste te amo. No me voy a ir, yo volveré a ti, a mi primer amor, a mi primer amor. Llamaré hasta la eternidad. Llamaré hasta la eternidad.
Bienvenidos y muy buenos días a cada una de las personas que se conecta a nuestra reunión online Conexión Cristiana para la Familia. Un saludo afectuoso de parte de nuestros pastores Juan Carlos Rojas y Maxine Terán a cada uno de ustedes. Hoy es un día de esperanza donde recibirás aquella respuesta que necesitas. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones. También seguir nuestras redes sociales Instagram y Facebook como CCF Conexión. También te invitamos a que puedas enviar este link a algún amigo o familiar que lo pueda necesitar. Nos prepararemos para este tiempo especial, donde recibiremos esta palabra poderosa que transformará nuestras vidas. Y para eso vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por conectarnos una vez más a nuestra reunión. Señor, sabemos que tú tienes una palabra para nosotros, Señor, y por eso te pedimos que puedas revelarnos esta palabra. Señor, que esta palabra la podamos comprender y entender, Señor, para que podamos ponerla en práctica. Señor, sabemos que tú eres bueno y que nos darás aquella respuesta que necesitas para nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a exaltar el nombre del Señor y así poder recibir esta palabra que nos edificará. Vamos juntos. ¿Listos? No quiero nada, nada, nada más que tu amor. No quiero nada, nada, nada más que tu amor. No necesito algo más, solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más, solo tu amor, solo tu amor.
Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser, mi protector y mi consuelo. Quiero más y más de ti. Quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos y sanidad a los heridos. Quiero más y más de ti. Quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. 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 El Espíritu Santo de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Señor me ha ungido. Él está conmigo para dar libertad a los cautivos, para proclamar que este es el tiempo de su buena voluntad. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio inundanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio inundanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio inundanos. Sopla Espíritu,
Vamos, clama. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. 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 Ven y lléname. Yo me vacío por completo. Como viento recio. El profeta Habacuc clamó a Dios diciendo: aviva tu obra, tu poder en medio de los tiempos. Y este es el tiempo de la lluvia temprana, pero de la lluvia tardía. Así que clama hoy, clama hoy, clama. Nunca será suficiente. Necesitamos más. Mucho más. Aquí está el Espíritu Santo. Y donde Él está hay libertad, libertad, libertad. Si tú puedes comenzar a clamar, a saltar, a gritar, vamos. Esa es la libertad que el mundo no da, pero nos la da por completo. Sopla Espíritu, anhelamos, anhelamos más como un viento recio inundanos. Sopla Espíritu, anhelamos, anhelamos más como un viento recio Sopla Espíritu, anhelamos más como un viento. De ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Muy bienvenidos. ¿Cómo están todos? Que el Señor pueda bendecir a cada uno de los que está ya preparados para recibir esta tremenda palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes de parte de nuestros pastores que viene directamente de Dios.
Hoy yo les tengo una palabra acerca de una ofrenda voluntaria. Y para eso vamos a leer ahí en Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Bueno, hoy les quiero hablar acerca del pueblo de Israel. Y quiero recordarles que el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó con mano fuerte, cuando Dios le libertó de ahí de esa esclavitud, cuando todo le faltaba, en un momento ellos oraron y le pidieron a Dios que les pudiera sacar de la esclavitud. Y Dios se acordó de ellos y ellos pudieron salir con mano fuerte de la esclavitud. Y mientras ellos salieron de la esclavitud, dice la palabra que mientras ellos caminaban por el desierto, en un momento ellos empezaron a murmurar, empezaron a hablar que tenían hambre. Que ellos empezaron a decir, ¿cuántas de ustedes saben que cuando hay una necesidad, que cuando hay una falta económica, eso te lleva a hablar, eso te lleva a murmurar? Mas Dios es tan misericordioso y tan bueno que dice que Dios, trajo a este pueblo y pudo suplir la necesidad y traer el alimento que ellos necesitaban. Y este alimento estaba bajo una condición, y era que Dios iba a suplir el alimento, pero no debían recoger, guardar para mañana. Ellos tenían que recoger día a día el alimento. Pero ¿qué creen ustedes? Este pueblo desobedeció por cuanto era tanta su necesidad, era tanto lo que ellos pensaban que le iba a faltar. En su pasado vivieron tanta escasez que ellos tomaron más de lo que tenían que tomar. ¿Y saben lo que les sucedió? Que al otro día todo lo que tomaron de más se pudrió. No les sirvió para nada. Y aún así, ellos siguieron saliendo al otro día a buscar el alimento y no encontrándolo. Y ahí pues Dios les estaba enseñando a depender de Él. Dios les había llevado al desierto para que de una forma ellos pudieran aprender a depender de Dios, a creer y a confiar que así como Dios le pudo sacar ahí de esclavitud, el Dios poderoso también era capaz de poder suplir su necesidad y sus alimentos. ¿Cuántos de hoy día estamos en esa misma necesidad? ¿Cuántas de nosotros, cuántas familias hoy tienen esos miedos y esos temores de que les va a faltar, que no les va a alcanzar, que están preocupados por su bienestar económico? Pero hoy Dios nos está enseñando y nos está llevando a reflexión, y Él nos habla que hoy tenemos que aprender a depender de Dios, que cuando uno le abre la mano a Dios, cuando uno confía y pone a su disposición lo económico, pone a su disposición lo que tú tienes, le das una ofrenda voluntaria, no te va a faltar. No tienes que tener miedo que vas a vivir en escasez, porque si a esta hora Dios ha suplido todas nuestras necesidades, llevamos casi más de 2 años en esta pandemia y Dios ha suplido cada necesidad. Dios ha abierto los cielos, las puertas, las ventanas para que venga bendición, llueva y sobreabunde sobre cada hogar. Dios nos ha dado porque Él ha sido misericordioso.
¿cómo entonces no le vamos a dar de lo que Él nos da? Y este es el tiempo donde Dios nos está enseñando a que debemos despojarnos y entregar sin temor, confiando que lo que tú estás dando, lo estás entregando con un corazón alegre, estás entregando con una actitud correcta, porque cuando tú das una ofrenda, quiero contarte que esa ofrenda habla por ti y esa ofrenda está diciendo en este tiempo que gracias a ti, gracias a lo que damos cada domingo y cada semana, tenemos la seguridad de nuestra provisión. Ahí Dios está trayendo una provisión a tu casa. Y así como este pueblo, no seas como este pueblo. Dios nos está enseñando a que no seamos como este pueblo, porque Dios sabía, lo entendía, que había un miedo, había un temor. Pero hoy Dios nos habla que no debemos temer, que Dios tiene todo para nosotros, que no es necesario salir a recoger más y más, que debemos esperar en Dios, que debemos confiar, porque Él va a traer en este tiempo todo lo que tú necesites. Él va a traer la respuesta a tus necesidades. Él va a responder tus peticiones. Pero tenemos que aprender a quietar nuestro corazón. Tenemos que aprender a esperar confiadamente que la mano de Dios se mueva a favor nuestro. ¿Y cómo movemos la mano de Dios? A través de esa ofrenda voluntaria. Cuando tú entregas esa ofrenda voluntaria, estás tocando el corazón de Dios. Estás moviendo su mano a favor tuyo, para que esa respuesta, para que esa necesidad sea suplida, para que todo lo que tú necesites en ese tiempo, Dios te lo dé. Y recuerda, Dios tiene todo para nosotros. Lo que más, el deseo del corazón de Dios es suplir todas nuestras necesidades. Por eso es importante abrir tu mano confiada, contenta y feliz, porque cuando esa ofrenda llega al altar de Dios con alegría, feliz, esa ofrenda llegará grata al corazón de Dios. Vamos a orar. Si tú así lo crees, vamos a orar para que esta bendición llegue a tu hogar, para que esta bendición alcance tu casa y no tengas temor de nada y puedas aprender a confiar y a depender de Dios. Padre, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, porque a partir de hoy yo entrego esta ofrenda voluntaria, confiando, Señor, que eres tú el que suple todas las necesidades, que eres tú el que suple todo lo que yo necesito. Gracias por este día. Desato esta bendición para cada hogar, Señor. A partir de esa ofrenda, Señor, yo declaro la bendición, que nada nos va a faltar y que hoy dependemos de ti y confiamos que eres tú el que va a suplir todo este tiempo nuestras necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, tengan todos ustedes muy buenos días. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de dirigirnos a ustedes y poder entrar ahí en su casa y poder compartir una palabra del Señor. Esperamos que este día sea un día maravilloso, hoy día es el día del Señor, donde podemos disfrutar, ¿no es cierto?, de su presencia, de su amor, de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Así que estamos muy contentos hoy día de poder estar con ustedes conectados a través del internet, a través de las redes. Damos gracias al Señor, como siempre digo, por estas redes, porque nos permite no solamente conectarnos con ustedes que están en sus casas, sino que a cualquier ciudad de nuestra nación o a cualquier país del mundo. Así que damos gracias al Señor y agradecemos esta oportunidad que Dios nos da de dirigirnos y de hablar un poco de la palabra del Señor, traer una enseñanza que nos pueda edificar, que nos pueda ayudar, que nos pueda bendecir. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad, así que vamos a orar para pedirle al dulce Espíritu Santo que pueda venir sobre nuestras vidas y pueda ministrar nuestros corazones, nuestras vidas, pueda sanarnos, restaurarnos, darnos una nueva luz de esperanza, darnos dirección, darnos también ese consejo que la palabra siempre trae, ¿no es cierto?, como ese consejo renovador, visionario que la palabra siempre tiene para nosotros. Así que vamos a orar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Si usted cierra sus ojos en su casa, lo hacemos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por conectarnos con nuestros hermanos este día domingo, Señor. Padre, te pedimos que tú puedas obrar a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios real, un Dios maravilloso. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu pueda, Señor, desatar esa bendición sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaramos cielos abiertos, Señor, para que tu bendición y tu poder fluya a través de las redes, Señor, y tu palabra pueda llegar a las diferentes casas del Gran Santiago, de acá de Chile y aún del mundo, donde tú quieras que esta señal pueda llegar. Que esta señal y que este mensaje pueda traer bendición a cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y eres real. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, vamos a pasar a leer, como decimos, directamente la palabra del Señor para dar comienzo al mensaje que el Señor nos tiene hoy, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Así que yo me voy a colocar mis ojitos, ¿no es cierto?, para poder leer un poquito mejor y para poder entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Amén. La palabra del Señor está ubicada en el libro de Mateo, en el capítulo 9, del versículo 27 al 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces, Mateo capítulo 9 del 27 al 31. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Amén. Dice que divulgaron su fama, ¿no es cierto?, por toda la tierra. Bueno, yo quisiera, le he puesto un título a esta palabra y le he puesto como título, recibes lo que pides. Eso es el título de esta enseñanza de esta mañana. Recibes lo que pides. Ahora, la Biblia a nosotros nos enseña y nos dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar. Y eso lo creemos. Pero no dice que recibir es algo malo. ¿Ya? Es mejor dar que recibir, pero no dice que recibir es algo malo. ¿Quién puede decir que recibir es algo malo? ¿No es cierto? Eso se manifiesta
en las fiestas, cuando tú estás de cumpleaños, cuando es Navidad, ¿no es cierto? Todos estamos de alguna forma esperando un regalo. A veces un abrazo, un beso, una pequeña bendición en dinero que a veces nos pueda llegar. Desde niños aprendimos a recibir en estos momentos especiales, ¿no es cierto? Y Dios también nos quiere dar hoy un regalo. Ahora, lo que tú pidas, lo que tú estés pensando, lo que tú necesites hoy, Dios te lo quiere dar. Porque recuerde que nosotros recibimos lo que pedimos. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros siempre esperábamos con mis hermanos un regalo. Recuerdo que mi papá trabajaba en un lugar y trabajaba para una empresa de empleados particulares, ¿ya? Y resulta de que todos los años ellos nos llevaban a un lugar. Bueno, lo primero que hacía mi papá era el tiempo de Navidad o cuando llegaba a las fiestas patrias, el 18 de septiembre, cuando éramos pequeños íbamos a un lugar donde nos compraban ropa. Recuerdo que nos vestían con toda la ropa nueva. Eso pasaba en el 18, pero también en Navidad. Pero en Navidad era muy especial, porque ninguno de nosotros sabíamos el regalo que íbamos a recibir, porque esos regalos los compraba la empresa, de acuerdo a la edad, ¿no es cierto?, si era hombre o era mujer. Y recuerdo que nos vestíamos de pies a cabeza, ¿no es cierto?, con ropa nueva, y después nos íbamos a un lugar, a un bienestar, ¿no es cierto?, una sala grande donde había muchas mesas, donde había todo tipo de alimentos para celebrar la Navidad. Ahí estaba el chocolate, los helados, las bebidas, todas aquellas cosas que les gustan a los niños. Y después, pero eso era importante, pero lo más importante era que pasábamos después a un teatro, como un lugar amplio, como un cine, donde aparecía el viejito Pascuero, en una tarima ahí, y empezaba a entregar los regalos. Ese era el momento más emocionante, recibir el regalo. Entonces te empezaban a llamar por nombre, o no sé si era por el abecedario, yo era tan chico que no entendía mucho eso. Pero yo lo único que esperaba es escuchar mi nombre y salir a buscar mi regalo. Creo que ese era uno de los momentos más felices que viví en mi niñez, porque obviamente después, por todo lo que pasó, ¿no es cierto?, en la parte política y todas esas cosas hermosas que estaban en aquel tiempo, al menos para la familia nuestra, no siguió dándose. Así que nosotros no seguimos recibiendo esos regalos porque se convirtió en algo negativo después. Entonces, no se podía seguir ahí en esa situación porque el gobierno militar paró muchas de esas cosas, así que se perdió todo eso. Pero para mí, aunque fueron pocos años, fueron momentos lindos, donde yo recuerdo, uno de los recuerdos más hermosos que yo tengo de mi niñez, de lo que me acuerdo. Hay muchas cosas que no me acuerdo, pero esos momentos fueron momentos felices donde yo recibí el regalo. Momentos felices para mí que marcaron mi vida. Ejemplo, el día que me casé, creo que el regalo más hermoso, uno de los regalos más hermosos que Dios me dio es haberme dado a mi esposa, ¿no es cierto? A mi esposa Maxine. Fue un momento muy feliz, de mucho sacrificio, muchos problemas, dificultades, ¿no es cierto?, en medio del noviazgo, del matrimonio, antes del matrimonio, bueno, pero logramos soslayar todos esos obstáculos por causa del amor que sentíamos y porque queríamos estar el uno con el otro. Así que el día más feliz fue el día que nos casamos. Para mí ese fue uno de los regalos más hermosos, ver a mi esposa vestida de blanco, entrando a la iglesia y yo esperándola ahí, ¿no es cierto?, con todo mi amor para poder formar familia. Ese fue uno de los momentos más hermosos, uno de los momentos más felices, porque yo le había pedido al Señor una esposa, pero no una esposa de acuerdo a mi corazón, sino una esposa de acuerdo al corazón de Él. El segundo, uno de los momentos también gratos, fue cuando nacieron mis hijos. Creo que ese fue uno de los momentos, el regalo más lindo que Dios me dio es tener a mis hijos. Cuando nació el mayor, sobre todo, que era el primero, no porque hay una diferencia entre el más chico y el más grande,
sino porque era el primero. Y que recuerdo que estaba tan nervioso que fui a buscar a mi esposa, tomamos al niño, yo le hablaba. Fue un momento muy feliz que Dios me había dado, ¿no es cierto?, el honor de ser padre de un niño tan lindo como es mi hijo. Y el segundo, o bueno, otro momento cuando nació mi hijo menor, porque ahí tuve la oportunidad de entrar al parto con mi esposa, ver todo ese proceso, ¿no es cierto?, del nacimiento, porque en el primero no lo pude tener porque no tenía los recursos en aquellos años para poder pagar un médico particular, ¿no es cierto?, todo eso particular, pero en la segunda ocasión Dios sí me dio la oportunidad de tener los dineros para poder estar en el parto, ¿no es cierto?, y ver a mi esposa, apoyarla ahí, aunque sea anímicamente. Y lo más lindo fue ver a mi hijo Samuel cuando nació. Así que fue impactante porque nació de 7 meses, 8 meses creo que fue, y estaba lleno de como una grasita ahí, y lo sacaron y la matrona lo tomó así como con fuerza, no sé, que incluso cuando lo sacaron de la sala de parto, yo fui tras con ella y lo empezó a limpiar. Y yo le decía a ella que no lo tratara tan brusco porque yo lo veía tan pequeño, tan chiquitito, y ella lo tomaba como que si fuera algo plástico, ¿no es cierto? No sé, bueno, ellas saben, uno es un poco ignorante en esa situación. Así que creo que han sido los regalos más hermosos que yo he recibido de parte en la vida, bueno, aparte de todo lo que el Señor me ha entregado, me ha regalado, me ha permitido, me lo ha dado, me lo ha regalado para que yo lo pueda administrar. Que han sido momentos felices. Ahora, quiero hablar como punto número 1 de 3 condiciones para empezar, de 3 condiciones. Y estas están basadas, ¿no es cierto?, en el capítulo, como dije, en el 9 de Mateo, en el versículo 27, dice, primero, ¿no es cierto?, 3 condiciones. La primera de ellas es seguirle. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Que sea la primera condición para poder recibir algo de parte de Dios, hay que seguirle. Pero dice que estos hombres, al ver la fama de Jesús, ellos entendían que el único que podía responder a su verdadera necesidad, que no era una necesidad económica, sino que ellos necesitaban algo sobrenatural, porque ellos eran ciegos. A lo mejor la Biblia no dice si eran ciegos de nacimiento por alguna enfermedad, pero dice que eran ciegos. Y dice que ellos empezaron a seguir a Jesús. Y imagínese usted un ciego siguiendo a Jesús, todas las dificultades que se pueden presentar para una persona no vidente seguir a Jesús. Imagínense que ahora en este tiempo con toda la tecnología es difícil que las personas no videntes puedan desplazarse en la ciudad por causa de que no están dadas las condiciones para que ellos puedan hacerlo. Y imagínese usted en ese tiempo que la tecnología era muy poca, aparte de eso las multitudes que seguían a Jesús. A lo mejor ellos eran mirados en menos, a lo mejor no respetaban su espacio, los empujaban, a lo mejor sufrían el poder caminar grandes distancias porque Jesús caminaba grandes distancias, pero cuando hay una necesidad verdaderamente en el corazón, ¿no es cierto?, esa necesidad te hace dar pasos que nunca has dado, hacer cosas que nunca has hecho, cuando hay una verdadera necesidad en tu corazón. Y dice que ellos le siguieron, que sea para poder recibir lo que tú necesitas, tienes que seguir a Jesús. Pero no seguirlo de una forma religiosa, porque hay gente que piensa, no, yo voy a la iglesia. Y pensamos que seguir a Jesús es estar en una iglesia. Pensamos que seguir a Jesús es andar con una Biblia debajo del brazo. Pensamos que seguir a Jesús es leer la Biblia. Pensamos que seguir a Jesús es orar. Pero seguir a Jesús es mucho más que eso. Seguir a Jesús es vivir las enseñanzas que la palabra de Dios nos instruye. Que sea seguir a Jesús es seguir sus pasos, hacer lo que Él hizo, más que decir lo que Él dijo. Seguir a Jesús, escuche, es hacer lo que Él hizo. Eso es seguir a Jesús.
Y cuando tú sigues a Jesús, sus mismas pisadas y sus huellas, ten la seguridad que Dios va a responderte a ti lo que tú necesitas. Número 2, en el punto número 2, otra condición, dice es reconocer tu condición. Si tú no reconoces tu condición, eres orgulloso. Ellos lo reconocieron, ¿no es cierto? Y dice dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Que sea ellos al decir ten misericordia, en otras palabras, queremos que tú nos hagas un favor, aunque no lo merecemos, pero necesitamos que tengas misericordia. La misericordia es aquello que uno da a personas que aún no lo merecen. En otras palabras, los ciegos le dijeron, aunque no merecemos lo que te vamos a pedir, por favor, ten misericordia. Y eso es muy importante, reconocer tu condición. Primeramente dije seguirle en el punto número 1. Como parte número B, es reconocer tu condición. Porque a veces nosotros necesitamos cosas de Jesús. Pero también tenemos que reconocer cuando vamos a la planta de Jesús, que por sí mismos no podemos obtener lo que queremos y lo que deseamos. Entonces es reconocer nuestras limitaciones. Es reconocer que no somos capaces de conseguir lo que queremos, que no tenemos, que somos incapaces, ¿no es cierto?, de producir el milagro o de obtener lo que queremos. Porque ¿quiénes son los que siguen a Jesús? Aquellos que se consideran incapaces de obtener ese milagro que necesitan en su vida. Nosotros necesitamos reconocer nuestra condición. Señor, yo no puedo. Señor, estoy herido. Señor, estoy enfermo. Señor, lo he probado todo. Para poder recibir lo que queremos recibir del Señor, es reconocer nuestra condición. Ellos reconocieron que necesitaban misericordia. Ellos reconocieron que necesitaban esa misericordia porque aún siendo ciegos no merecían recibirla. Pero ellos lo reconocieron porque cuando uno no reconoce la condición, es orgulloso. Ejemplo, hay gente que Dios quiere que Dios haga un milagro. Gente que está en los vicios, en las cadenas de los vicios, pero tú tienes que reconocer que eres un adicto. Si tú no reconoces eso y que necesitas ayuda, nadie podrá ayudarte mientras no reconozcas esa condición. Tú no puedes recibir ayuda de parte de Dios, de sanidad, si tú no reconoces que tú estás enfermo y que necesitas un milagro del Señor. Si no reconoces que eres orgulloso, que eres soberbio, que eres altanero, ¿me entiendes? Nadie te va a ayudar si no reconoces tu condición. Es lo primero que hay que hacer para que venga la ayuda de parte de Dios. El que no reconoce su condición, es muy difícil que Dios le pueda ayudar. Es muy difícil que Dios produzca el milagro. Y todos aquellos que no reconocen su condición, es porque a lo mejor tienen un concepto muy alto de sí mismo, porque a lo mejor todavía están sobre un pedestal. Y al reconocer, ¿no es cierto?, su condición, a lo mejor van a tener que caerse de ese pedestal, van a tener que a lo mejor enfrentar algunas críticas, algunos juzgamientos de las personas que les rodean. ¿Por qué? Porque siempre mostró algo que no era. Entonces, por eso es importante reconocer la condición. El que no lo reconoce, como dije, es orgullo. En el punto número 1, en la parte C, dice confesar el nombre de Jesús. Si nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 10, vamos a ir a Romanos, en el capítulo 10, nos dice algo muy interesante, amados hermanos. Ya estamos aquí en Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, dice de la siguiente manera. Porque ¿cuánto dije? Romanos 10. Aquí estoy. Romanos 10, 9. Dice así.
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¡Wow! ¡Qué poderosa la palabra del Señor! Entonces entendemos en el primer paso, espera un poquito más que aquí estoy. Entonces, confesar el nombre de Jesús. Eso es importante. Si creyeres, dice la palabra, ¿no es cierto? En el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hay que confesar el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene autoridad. Escuche usted, cuando el diablo escucha el nombre de Jesús, él y sus demonios tiemblan, porque el nombre de Jesús representa victoria sobre el enemigo. El nombre de Jesús representa derrota para el diablo y sus demonios. Por eso es importante estos 3 pasos, ¿no es cierto? Primero, como dije, seguirle. A pesar de las dificultades como estos ciegos, reconocer tu condición, reconocer que tú lo necesitas y que el que no lo reconoce porque está en orgullo. Y tercero, ¿no es cierto? Como dije, es confesar, ¿no es cierto? Disculpe, hermano, que esta cosita de acá se mueve el iPad y me voy del... Aquí volví ya. Aquí volví, disculpe. Entonces, de confesar el nombre de Jesús. ¿Ya? Y ahí está Romanos 10, 9. Entonces, estamos viendo estos puntos importantes para obtener el milagro y lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Como punto número 2, ¿no es cierto? Lo otro que tenemos que considerar como punto número 2, ¿cuánta fe hay en nosotros? Conforme lo que dice el texto que estábamos leyendo. Volvamos un poquito a lo que dice Mateo. Recuerde que estamos en Mateo, en el capítulo 9. Volvamos un poquito ahí para poder ver lo que dice la palabra del Señor. Versículo 9, 29. ¿No es cierto? 9:29, dice así la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe, ¿no es cierto?, será hecho. Entonces, Dios va a hacer el milagro, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestra fe. Eso es lo que le dijo a los ciegos. Él tocó sus ojos, pero les dijo, conforme a tu fe será hecho. Eso es muy importante, conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe. Que sea de acuerdo a nuestra fe, será el tamaño del milagro. ¿Me entienden? Porque muchas veces pensamos que todo viene de parte de Dios. A veces pensamos que porque la gente ora por nosotros vamos a recibir el milagro. No, necesitamos fe. Necesitamos fe. De hecho, los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Porque la fe es importante. Cuando los discípulos dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Jesús les dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se traspase a la mar y así será hecho. Entonces la fe es importante. Conforme a tu fe será hecho. Si tú tienes fe y crees que Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo,
que tú lo vas a recibir, así será. Por eso dice, conforme a su fe será hecho. Por eso Jesús colocó sus manos sobre los ojos de los ciegos y después le dijo, conforme a su fe de ustedes será hecho. Y dice que ellos tenían fe. Por algo, amados hermanos, lo seguían. Por algo se acercaron a él, porque ellos tenían fe en que Jesús podía hacer el milagro. Entonces, en el punto número 2, en la parte B, no importa lo que tú estés pidiendo, si tienes la fe suficiente para creer que Jesús lo hará, Dios lo va a hacer. Porque hay gente, conforme a lo que recuerdo una anécdota de una niña, que ella vivía muy lejos de su colegio y tenía que levantarse demasiado temprano para ir al colegio, porque había una gran montaña que separaba su colegio de su casa. Entonces ella tenía que levantarse de madrugada y rodear prácticamente toda la montaña para llegar a su casa. Entonces un día, tan cansada, le dijo, Dios mío, ¿por qué no quitas esta montaña para que mi colegio me quede mucho más cerca? Y se puso a orar con todo su corazón y declaró y le dijo, montaña, en el nombre de Jesús, quítate de aquí, porque la palabra dice que si nosotros oramos con fe, Dios lo hará. Bueno, dice que se acostó y durmió, y al otro día puso el reloj a la hora para ir al colegio. Entonces se levantó, abre su cortina y ve que la montaña estaba ahí. Y al ver la montaña ahí, ella se sintió decepcionada y dijo, bueno, yo sabía que tú no lo ibas a hacer. Entonces, cuando uno ora con esa fe, obviamente uno nunca va a recibir nada. Usted tiene que orar creyendo, como dice la palabra, que lo que usted está pidiendo será hecho. Será hecho. Tenemos que pedir con fe. Por eso, como dije, ahí en Lucas 17:5, los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Ahí aparece en Lucas capítulo 17, versículo 5, le dice, Señor, aumentanos la fe. Porque la fe, a medida que uno va conociendo a Jesús, tiene que ir creciendo. Primero, ¿cómo crece la fe? Cuando empezamos a conquistar pequeños milagros de parte de Dios. A veces cosas pequeñas y después van haciendo más grandes, porque la fe va creciendo a medida que la vamos colocando en práctica. Porque la fe nos ha sido dada para conquistar las cosas imposibles. Escúcheme, la fe nos ha sido dada para conquistar las cosas imposibles. Para eso es la fe. Para conquistar lo que yo no puedo. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este tiempo necesitamos la fe. Si usted lee el capítulo 11 del libro de los Hebreos, ahí va a ver una galería de hombres que tuvieron fe y conquistaron las cosas más imposibles que un hombre puede conquistar. Entonces hay que tener fe. Por eso los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Pero también en el punto 2, en la letra C, necesitamos tener fe para agradar a Dios. Para agradar a Dios necesitamos la fe. Veamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Aquí estoy. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú estás buscando a Dios, tienes que hacerlo a través de la fe, pero tienes que confiar que cuando tú te acercas a Él, tienes que creer que Dios te puede dar lo que tú estás pidiendo. Porque si tú te acercas a Dios y no crees
que lo que le vas a pedir Dios te lo va a dar, mejor no te acerques. Por eso en el libro de Santiago dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Quiere decir que la presencia de Dios, el milagro de Dios viene cuando yo me acerco. El primer paso para ver el milagro es cuando yo me acerco al Señor. Por eso dice Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca tiene que creer que es Él una persona real. Usted tiene que creer que Dios es un Dios real, porque si usted no cree que Dios es real, entonces, ¿por qué razón nos vamos a acercar? Hay gente que va a la iglesia, hay gente que se conecta, pero no cree que Dios puede hacer un milagro. No cree que Dios puede hacer ese milagro que usted está esperando y que yo estoy esperando. Yo le dije la otra vez, yo me tengo que operar, el 29 tengo que hacerme una operación, pero sin embargo eso no quiere decir que yo no siga creyendo en Dios, porque en una de esas, antes que llegue a la sala de operación, Dios ha hecho el milagro. Yo sigo creyendo en los milagros, a pesar que los médicos digan lo contrario. Yo sigo creyendo. Por eso, como les dije, amados hermanos, es que es imposible agradar a Dios sin fe. En el número 2, en la parte D, dice, perdón, en la parte D dice, porque muchas veces lo que impide que el milagro se produzca son las palabras negativas que salen de nuestra boca. Porque las palabras nuestras nos atan. No sea, yo no creo que Dios pueda hacer un milagro. No. Yo creo que esto es para otros. Nos gozamos cuando Dios hace milagros con otros. Pero el mismo Dios que hizo el milagro con el de allá, con el de acá, también lo puede hacer en ti. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces las palabras negativas nos atan. No es que yo no creo, no es que yo creo que es imposible que Dios lo pueda hacer. No, eso era para los tiempos antiguos. Escúchame, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy, por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios, que Él no cambia, que Él no cambia sus pensamientos, sus promesas son reales, ayer, hoy y para siempre. Entonces muchas veces las palabras nos atan. Y a veces hablamos cosas como lo hablaba Job, porque muchas veces Job hablaba palabras que no entendía. Había un temor en él. Escúchame, el temor también nos ata, impide que el milagro se produzca. Y eso fue lo que le pasó a Pedro cuando Jesús se acercó a la barca caminando sobre el mar, y Pedro saltó de la barca y le dijo, Señor, haz que yo también pueda ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, bueno, ven. Y dice que él empezó a caminar sobre las aguas. Pero llegó un momento que se empezó a hundir porque empezó a ver el viento, empezó a ver las olas que se levantaban y él tuvo temor y dice que se empezó a hundir. Y ese hombre lleno de fe que empezó a caminar, después se convirtió en el hombre más temeroso y empezó a gritarle al Señor Jesucristo, Señor, sálvame que perezco. Sin embargo, segundos antes, él estaba caminando sobre el mar. Pero el temor muchas veces impide que podamos ver el milagro. El temor impide que podamos ver la respuesta de Dios, porque no sabemos esperar, porque no tenemos la paciencia para esperar el milagro del Señor. Por eso es importante entender esta realidad, amados hermanos. Nosotros no tenemos que atarnos en palabras, no tenemos que atar el milagro, no tenemos que a través de nuestras palabras producir incredulidad en nuestro corazón, porque muchas veces los que limitamos el milagro de Dios no son las cosas externas, somos nosotros.
en nuestro interno, que empezamos a escuchar voces en nuestra mente, en nuestro corazón, que vienen de parte del enemigo, que vienen de parte del diablo, porque el diablo no quiere que tú recibas el milagro, porque si tú recibes el milagro de Dios, el diablo sabe que tú serás la mujer, el hombre, el joven, la señorita más devota de Jesús, porque nadie te podrá negar el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Cuando un hombre, una mujer recibe el milagro de Dios en su vida, esa persona no calla. Esa persona no calla. Eso pasó con la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús y le reveló todos sus secretos más íntimos. Ella quedó impactada y dice que salió corriendo hacia la ciudad a decirle a toda la gente de aquel pueblo que había encontrado un hombre que le había declarado toda su vida. Ella no pudo callar. Ella no pudo callar. Ella no pudo callar. Tampoco lo hicieron los ciegos. Cuando Jesús les habla y les dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie sepa. Pero cuando ellos al recibir el milagro, miren lo que dice el versículo 31, pero salido ellos divulgaron su fama de él por toda aquella tierra. Porque cuando tú recibes el milagro de Dios, es imposible quedarte callado. Y dice que divulgaron la fama de Jesús. Jesús no caminó por muchos lugares, pero sí los milagros que hizo en las personas. Fueron esas mismas personas que fueron a declararle a la gente lo que Jesús había hecho. Por eso lo seguían las multitudes. Por eso lo seguían millares de personas. Cuando Dios, si tú permites que Dios haga un milagro en tu vida y dejas de escuchar las voces internas y externas y tú recibes el milagro de parte de Dios, tú nunca más serás igual, tú nunca más te quedarás callado, tú nunca más serás el mismo hombre, nunca más serás la misma mujer o el mismo joven o la misma señorita, porque Él te va a impactar en tu vida. Escúchame, no limites tu fe. No limites tu fe. Porque hay gente que limita su fe. La fe no tiene límites. Escúchame, yo sé que en una cuenta corriente hay un límite, yo sé que en la cuenta RUT tú tienes que tener un límite de plata en la cuenta, si no, no puedes seguir recibiendo. Siempre hay un límite. En una casa no te puedes, ejemplo, depende de la comuna, tú no puedes agrandarte mucho. Ejemplo, en la comuna de Las Condes, usted puede construir el 75% solamente del terreno, porque el otro 25% lo tiene que tener como área verde, como patio y jardines. Hay un límite, ¿me entiende? Hay un límite para todo. Usted no puede ir a otro país con más de $10,000 si no tiene que declararlo. Hay un límite, porque si usted lleva más de $10,000 en un viaje, usted tiene que pagar un impuesto. Pero si usted no quiere pagar ese impuesto, usted tiene que llevar menos de esa cantidad. Hay límites. En muchas cosas. Ejemplo, si usted viaja a otro país y usted viene a Chile, hay un límite. Usted no puede traer una fruta. Usted no puede traer una fruta ni un pedazo de limón, ni siquiera para la presión alta que usted pueda tener, porque no lo permite y usted le sacan una multa. Entonces hay un límite de velocidad. Usted no puede ir a más en la ciudad a más de 50 kilómetros por hora. Usted no puede ir en una carretera a más de 120 kilómetros por hora. Hay un límite. ¿Me entiende? Hay un límite de edad. Dice la palabra que el hombre no vivirá más de 120 años. Ese es el límite que Dios puso. Aún ahora creo que ni siquiera hay gente que llega a los 100, pero el límite que Dios puso para vivir un hombre tiene que ser los 120 años. Dice que el hombre no vivirá más que eso. Bueno, yo espero llegar a los 120. Yo voy a llegar al límite del Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Quiero llegar a los 120 años. A ver. Bueno, todo depende de nuestra fe, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren llegar a los 120? ¡Amén! Dios les bendiga. Si usted tiene fe y lo declaramos, vamos a llegar a los 120 años. Así que en unos 50 años más los veremos por ahí. Bueno, hay límites. Hay límites para todo, pero tú no tienes que limitar tu fe. La fe no tiene límite. El principio de la fe es tan pequeño como un grano de mostaza, una cosa muy pequeña, pero a partir de ahí no hay límite. Tú puedes conquistar lo que tú quieras a través de la fe.
Porque como dije anteriormente, la fe es para conquistar las cosas imposibles. No te limites, no te limites, no te limites, no te limites. Porque en Dios, para los hijos de Dios, no hay límite. Ahora, número 3. Aunque queramos callar, no podemos callar. Eso es lo que decía el versículo 31, que me adelanté un poquito. Aunque podamos callar, cuando Dios hace el milagro, no podemos callar. Y eso fue lo que pasó con los ciegos. No pudieron callar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque, ejemplo, en aquel tiempo los ciegos eran personas despreciadas. Los ciegos no tenían un valor dentro de aquella sociedad, porque los ciegos eran una carga para la sociedad de aquel entonces, ¿no es cierto? Porque ellos dependían 100% de las limosnas que le daba la gente, porque muchas veces ellos eran abandonados por su propia familia, porque eran ciudadanos de tercera, cuarta categoría. Y para una familia, tener un hombre ciego dentro de la casa era una desgracia. Y también era un peso para la familia. Por eso lo lanzaban a la calle, ¿no es cierto?, a pedir limosna para poder, ¿no es cierto?, ellos se pudieran alimentar. Eran personas despreciadas. Ejemplo, un ciego era muy difícil que se enamorara en aquel tiempo, que pudiera tener una esposa, porque como dije, eran personas menospreciadas, eran tratadas como locos, porque ellos dependían 100% de las personas, no solamente los ciegos, sino que los mudos, los sordos, los paralíticos, eran personas despreciadas por la sociedad. Pero cuando tú lees la Biblia, dice que Jesús hizo 2 cosas en su ministerio, se enfocó en 2 cosas. Primero, echó a todos los demonios de la gente, toda la gente que está endemoniada, dice la palabra del Señor, que el Señor les dio libertad. Y lo segundo que hizo el Señor Jesucristo, dice que sanó toda enfermedad, toda dolencia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una dificultad, mucha gente se considera, ¿no es cierto?, cuando estamos pasando por esa dificultad y que no podemos conquistar lo que queremos conquistar, no los consideramos como personas felices, porque el diablo siempre quiere resaltar aquello que tú y yo necesitamos. Ejemplo, cuando tú no tienes una casa, siempre está esa tristeza de no tener tu casa, estás limitado, no puedes agrandarte, no puedes comprar lo que quieres comprar, no quieres hermosear tu casa que arriendas como tú quisieras porque no es tuya. Entonces ahí tenemos un límite. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. En aquel tiempo estas personas igual eran muy limitadas, pero en la fe nosotros no tenemos límite. Nosotros no somos en el reino de Dios, no hay hijos de primera, ni segunda, ni de tercera categoría. Nosotros somos hijos de Dios, porque la Biblia dice que todos aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador, Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, el que determina la posición de hijo no es Dios, sino que somos nosotros. Yo determino qué clase de hijo soy, porque Dios no lo determina. De acuerdo a mi fe, será, ¿no es cierto?, mi límite de hijo. ¿Me entiende? Por lo tanto, si yo quiero ser un hombre bendecido, necesito creer. Necesito creer. Si yo quiero ser un hombre sano, necesito tener la fe. Si yo quiero conquistar una casa, necesito la fe. Si yo quiero solucionar un problema con un hijo, necesito la fe. Si yo tengo problemas en mi matrimonio, quiero que Dios haga un milagro en mi matrimonio, necesito la fe. Si yo quiero que mi hijo cambie porque está metido en algún vicio, necesito la fe. Que ya no necesito nada más, porque nosotros nos limitamos. Nosotros la limitamos. Dios no nos limita en la fe. Dios no nos está limitando en la fe. Por eso estoy diciendo, si queremos conquistar lo que queremos conquistar. Por eso el tema se llama recibe lo que pide. No está diciendo que si a lo mejor lo recibe. No, si tú tienes fe, lo que tú estás pidiendo, Dios lo va a hacer. Porque ese es nuestro Dios. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que pide se le da. Porque qué padre
¿No es cierto? Que si su hijo le pide pan, le da una serpiente. Ningún padre terrenal haría eso. Yo nunca lo haría. No, yo por mis hijos doy la vida. Si hay algo que comer y alcanza para ellos y no para mí, yo le digo, coman ustedes, yo no como. Porque yo amo a mis hijos. Yo digo, si yo siendo imperfecto como padre, soy capaz de hacer ese sacrificio por mis hijos, si tú siendo imperfecto, eres capaz de renunciar a muchas cosas por tus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro Padre no nos dará lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros estamos pidiendo, amados hermanos? Es tiempo de levantarnos en la fe. Es tiempo de crecer en la fe. Es tiempo de conquistar lo que no hemos conquistado. Ejemplo, necesitamos conquistar mucha gente. Vamos a conquistar a través de la fe. Le hablo a los líderes, aumenta tu nivel de fe para que podamos crecer, para que podamos alcanzar las multitudes, porque esa es la voluntad de Dios, que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, no solamente en Chile, ni en nuestra población, ni en nuestro barrio. Él es fe en sí mismo. Dios es fe en sí mismo. Por eso Dios quiere que el mundo sea conquistado. Dios no quiere que una ciudad, el mundo. Porque Él es fe en sí mismo. Y esa tiene que ser nuestra naturaleza. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una naturaleza de fe. Creer que para nosotros nada es imposible. Pablo dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay imposibles. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el tiempo de ir a conquistar. Deja de llorar, deja de estar en tu casa lamentándote por tus problemas y tus dificultades. Dios te está diciendo que tú tienes un grano, si tú tienes un grano de fe, es más que suficiente para ir y alcanzar lo cierto y solucionar los problemas que a lo mejor te dijeron que no tenían solución. Déjate de atormentarte por los diagnósticos de los médicos que dijeron que tuviste cáncer, que tiene problemas a tus riñones, a tus pulmones, a tus ojos, a tu cadera, a tus huesos. Déjate de lamentarte. Ve y encuentra la fe en tu corazón, porque cuando lees la palabra de Dios, ahí está la fe, ahí está la esperanza, está el amor. Ve y encuentra esa fe para salir de esa dificultad, para que deje de que el diablo te atormente con pensamientos negativos. Amados hermanos, cuando a mí me decretaron la enfermedad, ese cáncer a la próstata, yo encontré un texto que lo recibí de otra persona y decía, yo viviré, no moriré, porque yo contaré las grandezas del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las grandezas del Señor. Y ese texto lo hice mío, por eso no ando triste, no ando angustiado, nada. Porque mi vida está en las manos de Dios. Yo tengo fe que voy a salir en victoria. Yo tengo fe que Dios va a hacer un milagro en mi vida, amados hermanos. Yo declaro, amados, que yo no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas del Señor. Para eso el Señor me va a dejar con vida, para contar de sus maravillas. Para eso Dios quiere que tengas fe, para que tú puedas, como aquellos ciegos, recibir tu milagro. Y aunque el Señor Jesús les dijo, no divulguen mi nombre, por favor, es imposible. Cuando tú recibes un milagro de Dios, que te quedes callado. Por eso la gente empieza a llegar a la célula. Por eso la gente empieza a llegar a la iglesia. Porque Dios en este tiempo va a hacer milagros. Tenemos un gran desafío, amados hermanos. El 27 de este mes vamos a hacer una reunión evangelística. Una reunión evangelística donde usted, escúcheme, donde usted va a contactar a todas las personas que estén enfermas, todos aquellos amigos, vecinos, conocidos que usted tenga enfermo, usted los va a contactar a esa reunión del día 27 de este mes, porque
Ya este lunes empezamos con las oraciones y nuestros ayunos para que Dios haga un milagro en aquella fecha donde todas las iglesias de G12 estaremos proclamando los milagros, las maravillas, los prodigios del Señor. Entonces, para poder hacer eso necesitamos nosotros primero empezar a tener fe en nuestro corazón para conquistar lo que es imposible para nosotros. En esta mañana recibe lo que pides. En esta mañana escucha, tú recibes lo que pides, porque lo vas a pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y este 27, Dios hará un milagro en tus amigos, en tu familia. Todos los que me están escuchando, no solamente los líderes, este es un trabajo de toda la iglesia, toda la gente que se conecta a través del canal de YouTube. Escúcheme, vamos a ir a buscar a los vecinos. ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Usted le va a anotar su nombre, va a ir a la casa y decir, vecino, sabe que en nuestra iglesia vamos a hacer una oración especial por su necesidad. Usted le toma el nombre y le toma el teléfono. Y ese día 27, usted le va a enviarle el link. Y nosotros desde este lunes en adelante, con todos nuestros líderes y con todos los que quieran sumarse a esta gran bendición, estaremos orando y ayunando durante 15 días por esos milagros que Dios va a hacer el 27. Si usted lo cree, dígame. Si usted lo cree, dígame. Si usted tiene fe, dígame. Escúcheme, si usted contacta a 10 personas, hermanos amados, que tengan algún problema, alguna dificultad, ese día, imagínense, vamos a hacer no sé cuántas personas. Si usted cada uno contacta a 10 personas, les pide el nombre y su número, y después le enviamos el link. Y usted, toda esa información, usted la hace llegar a sus líderes para que podamos orar por toda esa gente, por todas esas peticiones. Porque ese día 27 de junio Dios hará un milagro en Chile. Y después estaremos, ¿no es cierto?, grabando esos milagros para que usted aumente su fe de todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. Para eso es la fe. Porque el diablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está destruyendo, ¿no es cierto?, nuestra sociedad con este coronavirus que cada día está matando no solamente a los ancianos, sino que también a mucha gente joven. Hay muchas enfermedades que están llegando a un límite. Los hospitales están colapsados. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestra nación pueda salir adelante? Son los milagros del Señor. Tú pides y tú recibes. Esa es la palabra para este día 27. Nosotros vamos a orar durante 15 días, desde este lunes en adelante, amados hermanos, para que Dios haga el milagro. Así que Dios te bendiga. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí en Cristo Jesús a través de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que tener fe que lo que estás pidiendo, Dios lo va a hacer. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar para que el Santo Espíritu de Dios coloque esa convicción en tu corazón de que vas a recibir lo que tú estás pidiendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro hoy, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo oro por tu palabra para que esta palabra se haga rema en su corazón. Señor, pido que esta palabra se haga rema en sus vidas, que esta palabra haga vida en sus vidas. Señor de gloria, ayúdanos para que a través de la fe podamos conquistar lo que tú, Señor, nos quieres dar, que a través de la fe podamos recibir ese milagro que estamos esperando. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda incredulidad, yo reprendo todo espíritu de incredulidad que pueda haber en los corazones, reprendo toda duda. Reprendo, Señor, todo espíritu, Señor, de confusión que pueda haber en la vida de mis hermanos y de aquellos amigos que nos escuchan. Hoy,
Señor, tú haces un milagro en las vidas de ellos, Señor. Tú empiezas a producir fe a través de esta palabra en sus corazones, Señor, porque tú eres el único que puede hacer el milagro. Tú eres el único en el cual tenemos la esperanza, Señor de gloria, que tú puedes moverte de una forma poderosa, aún en las cosas imposibles. Derribamos los diagnósticos médicos, anulamos los diagnósticos de los médicos que han dicho que no tienes sanidad, que tu enfermedad es incurable, que tienes que hacerte tratamientos costosos para poder alcanzar la sanidad. Hoy los anulamos en el nombre de Jesucristo, y yo declaro a través de la fe en el Señor Jesucristo que tú haces un milagro en su vida, Señor. Rompe las cadenas, rompe los yugos, rompe las ataduras de aquellos que aún están en los vicios, que han dicho que no pueden salir del vicio, que han dicho que no pueden, Señor. Aún yo sé que ese espíritu y ese vicio ha tomado su voluntad, Señor, pero yo hoy a través de la fe quebranto, Señor, esas cadenas, esos yugos, esas ataduras de a todos aquellos que están encadenados en algún vicio, Señor, que ha tomado su voluntad, Señor, y no los deja vivir, Señor, no los deja, Señor, disfrutar de su familia, de sus hijos. En el nombre de Jesús yo declaro libertad, porque para eso, Señor, apareció, dice tu palabra, el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y yo creo, Señor, que a través de la fe el diablo huye, Señor, el diablo huye, porque el nombre de Jesús, Señor, representa victoria para nosotros, pero para Satanás representa derrota. Por eso, donde está tu nombre y tu espíritu, el diablo tiene que huir. En el nombre de Jesús desato milagro, desato fe. Hoy día, Señor, en las casas de mis hermanos, los cielos se abren para que ellos crean, Señor mío, que lo que tu palabra dice es una realidad. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre que es sobre todo nombre, el alfa y el omega, el principio y el fin, el último y el primero, eres tú, Señor. En ti están todas las cosas. Confiamos plenamente en ti, Señor. Y ahora yo declaro que lo que estoy pidiendo, yo lo recibo. Porque si tú lo dices y yo lo creo, tú lo harás. Porque si el Señor lo dice y yo lo creo, Dios lo hará. ¡Aleluya! Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Hay que tener fe en este tiempo de cuarentena. Aquí encerraditos en la casa. ¡Uy, Dios mío! Algunos ayer salieron a comprar ropa. No sé para qué fueron a comprar ropa si no la pueden exhibir en ningún lado. Pero bueno, aquí estamos contentos, con fe, creyendo, nos alimentamos a través de estas reuniones, aunque no nos vemos. Yo me siento muy gozoso, me siento renovado cuando hago la célula, cuando ministro. Bueno, gracias al Señor por el internet. Dios te bendiga, la paz del Señor, mucha paz para tu familia, para tus hijos. Cree en el Señor en este tiempo, no tengas miedo, la fe es importante para que tú puedas crecer. Y como siempre les digo, un saludo muy grande de parte de mi esposa Maxine y de mi hijo Absalón. Dios les bendiga, la paz del Señor. Chao, chao. Qué poderosa palabra hemos recibido el día de hoy. Damos gracias a Dios por haber ministrado nuestros corazones. A los nuevos miembros a nuestra comunidad les damos la bienvenida y los dejamos invitados a conectarse cada domingo para recibir más de Dios. Recordar suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones. También seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como CCF Conexión. Agradecemos a cada una de las personas conectadas a esta transmisión. Somos Conexión Cristiana para la Familia y nos vemos pronto. Un saludo y que Dios les bendiga. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito caminar.